hay una pregunta con la cual me gusta iniciar este taller de inteligencia emocional y es la pregunta que me hizo mi maestro de Gestalt, de psicoterapia. Y esa pregunta es, ¿cuáles emociones son buenas? Yo caí en la trampa y le dije a Francisco de Santiago que eran pues el amor, la alegría, todas esas emociones que nos hacen vibrar alto. Y también me preguntó cuáles son las malas, cuáles son las emociones malas. Y yo le dije de inmediato, válgame Dios, mi voz no funciona hoy. Le dije de inmediato que el miedo, la tristeza, el enojo. Y él en ese momento me dijo que no, que todas las emociones son importantes, que no hay emociones buenas ni emociones malas. Solo es energía en movimiento y es importante que me dé permiso de sentirlas. Solo se convierten en negativas cuando las reprimo. Ese punto me causó mucho, como me ubicó, pues, cuando dijo, ninguna emoción es mala, solo se convierten en negativas cuando se reprimen. Y esa es la clave, no reprimir emociones, porque efectivamente no hay nada bueno, no hay nada malo, solo una consecuencia que afrontar cuando las reprimo. Cuando no me doy permiso de sentirlas es cuando se somatizan. Y somatizar, ya saben, es convertir una emoción en enfermedad. No sé si ustedes sepan, pero gran parte de las enfermedades provienen de reprimir emociones. Se han hecho estudios que demuestran que el enojo reprimido provoca diabetes. No sé si tú estés de acuerdo, Iste o Norma, porque dice Iste y supongo que trabajas en un Iste. Y si estés de acuerdo que las emociones reprimidas causan enfermedades, Norma. Abre tu micrófono, está cerrado. Ahí. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. El ejemplo así como más básico es que una persona está estresada, está enojada, eh, tiene alguna emoción negativa y lo primero que tiene es gastritis o colitis o úlcera gástrica. Y todo eso es algo que clínicamente y científicamente puede demostrarse y que de hecho es de las consultas más frecuentes que se tienen en las unidades de salud todos los días. Entonces estamos de acuerdo que no hay emociones malas ni buenas, solo hay emociones negativas cuando se reprimen. ¿Sí estamos de acuerdo, Norma? Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora vamos a definir inteligencia emocional. Inteligencia emocional, en palabras de mi maestro, es date permiso de sentir cuando lo sientes y de forma constructiva. Este darnos permiso de sentir cuando lo siento es súper importante porque muchas personas me piden terapia y me dicen, Neto, ¿puedes darme terapia? Porque estoy bien, bien, bien mal. Ahorita en esta situación que estoy pasando en este momento me siento muy mal. Y le digo, ok, hoy mismo tengo chance, órale, ¿cuándo puedes? ¿A qué horas? Ahorita mismo. Y me dice, no, no, prográmamela para dentro de 4 días. Y yo le digo, no, mi chavo, no, mi chavo. O sea, si dejamos que pasen 4 días y tú sigas sin procesar adecuadamente esta emoción, cuando no se gestiona correctamente una emoción se convierte en enfermedad. Entonces es súper importante que cuando tengamos miedo nos demos permiso de sentirlo, pero una forma importante, constructivamente. O sea, hay dos formas de expresar la emoción, destructiva o constructivamente. Entonces, muchas personas están usando a la emoción del enojo destructivamente para destruir familias, para destruir su cuerpo, para destruir naciones incluso, ¿no? Imagínate un presidente enojado. Un presidente de una nación enojado. Puede ser que su enojo repercuta en gran escala en toda la nación si no sabe gestionar sus emociones. Entonces, es súper importante que cuando tengamos una emoción, nos demos permiso de sentirla en su momento, o sea, cuando la siento, y aparte, de forma constructiva y no destructiva. Vamos ahora.
a hablar un poquito de los tips que me han cambiado la vida y son los más poderosos. Quise empezar ya de plano con lo mejor, con la carne y no con las salchichas. ¿Verdad que cuando haces un carne asada siempre te dan salchichas para llenarte? No, no, vamos directo con el T-bone, ¿sale? Esto es lo más importante. No puedo cambiar mi historia de vida, pero sí puedo. ¿Qué crees que siga ahí en la frase, Norma? No puedo cambiar mi historia de vida, pero sí puedo Sí puedo tal vez modificarla y pues eso se me ocurre, no sé. darle un nuevo significado, es modificarla, correcto, correcto. Cambiar la percepción, Norma. Eso es lo que sí puedo hacerlo. Imagínate, mi papá me abandonó cuando nací. No fue mi caso, pero voy a poner un caso muy extremo, ¿vale? Mi papá me abandonó cuando yo nací. ¿Puedo yo aferrarme a que mi papá fue malo, que yo soy hijo de un padre abandonador, que yo no merezco tener un papá, que no fui lo suficientemente bueno como para que mi papá se quedara y quedarme en esa historia negativa que va a traer consigo consecuencias en mi cuerpo y en mi psique? Pero ¿qué tal si le doy un nuevo significado y ese nuevo significado sea positivo? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Wayne Dyer. Wayne Dyer es un escritor, es un conferencista, tallerista, facilitador y líder espiritual famoso que ya falleció, pero cuando estuvo vivo era de mis favoritos. Habló sobre el propósito de vida en unos talleres extraordinarios. Hablaba también sobre las zonas erróneas, que es su bestseller que escribió cuando tuvo su despertar. Y el señor Wendayer menciona que él siempre ha creído que cuando estaba en el cielo, antes de nacer, tuvo una entrevista con Dios. Y esa entrevista con Dios era para él como alma expresarle su deseo ferviente de ser un gran líder espiritual. Y cuando llegó con Dios, le dijo, Dios, yo quiero ser un líder transformacional en la tierra. Quiero cambiar para bien la vida de las personas. Quiero incluso yo ser un ejemplo de transformación positiva. Quiero yo ser un autor de libros famoso, de libros que ayuden a las personas a evolucionar para bien. Y quiero en realidad ser una persona extraordinaria. Y Dios le dijo, perfecto. En ese caso, necesito que nazcas en una familia en la cual tu papá, cuando nazcas, te abandone a ti y a tus hermanos y que aparte tu mamá, por falta de recursos económicos y de tiempo, te tenga que poner a ti y a tus hermanos en una casa hogar, en un orfanato. ¿Estás de acuerdo, Wayne? Y Wayne Dyer le dijo, claro que sí, yo acepto, ¿no? Así todo feliz, así como que pues no sabía, en estado de angélico, en estado de alma, no sabía lo que era eso, pero él dijo, pues no hay bronca, yo quiero lograrlo y yo acepto lo que sea. La bronca fue cuando nació, porque cuando nació, él olvidó su acuerdo de almas, ese acuerdo que había tenido con Dios de nacer en una familia difícil. Un padre alcohólico, golpeador de su madre, que por eso también se tuvo que separar de él y huir, y después vivir con mucho resentimiento hacia su padre, después volverse igual que su padre, alcohólico y golpeador, y en ese momento cuando está ahí gritándole en la tumba de su padre, cuando se enteró que se murió, fue a mentarle a su madre ahí en la tumba y fue a decirle hasta de lo que se iba a morir y en cuanto iba a mentarle su madre, se hincó, empezó a llorar
y le dio las gracias a su papá porque ahí le dio la vuelta a la tortilla. Ahí le dio un nuevo significado al haber sido abandonado por su padre. A los 30 y tantos años, él dijo, papá, hoy te reconozco como mi más grande maestro. Eso es darle la vuelta a la tortilla. Y este tip que te estoy pasando, de todos los tips que te voy a dar, es el más importante porque ya me di cuenta de que en esta vida hay dos formas de percibir la vida, desde el ego o desde el Espíritu Santo, con amor o erróneamente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo elijo percibir erróneamente? Pues que las consecuencias van a ser sufrimiento, carencia y enfermedad. ¿Qué pasa cuando percibo amorosamente? ¿Qué pasa cuando percibo con esa visión crística o esa visión desde el Espíritu Santo, que te permite ver las cosas de otra manera? Como dice un curso de milagros, perdono esto y lo veo de otra forma. Por encima de todo quiero ver. Cuando tú pides ayuda al Espíritu Santo para que te enseñe a percibir algo que ha sido muy traumático durante tantos días, tantos meses o toda tu vida, has percibido con error, erróneamente algo, y en ese momento te rindes y dices, por encima de todo quiero ver esto de otra manera. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarme a percibir con amor. Perdono esto y lo veo de otra forma. Elijo ver esto con los ojos de Dios. Son frases de un curso de milagros, son lecciones de un curso de milagros que a mí me han ayudado a percibir con amor. Y la más poderosa de todos no aparece en el curso de milagros, pero me la dijo mi maestra. Y yo pienso que ella la canalizó esta frase directo desde la fuente sin distorsión, porque para mí ha sido una lección importante, es no sé y todo trabaja para el bien. El no sé le quita las historias a la mente condicionada. O sea, si te abandonó tu papá, no sé. Todo trabaja para el bien. Ese no sé elimina las ganas de el por qué. ¿Por qué me abandonó? ¿Y por qué yo sufrí tanto? ¿Y por qué mi papá? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y los porqués me llevan a puras porquerías. Las historias me vuelven histérico. Para eliminar los porqués y las historias necesito decir no sé. Dios sí sabe. Todo trabaja para el bien. Entonces, esto es, de todos los tips que te estoy dando de emociones, este es el más poderoso, es cambiar la percepción desde el ego por una percepción amorosa desde el Espíritu Santo. Y la única fuente que te va a ayudar a transformar ese pensamiento negativo en uno positivo es la curación entre hermanos. Eso es la definición de Espíritu Santo, la curación entre hermanos. Lo que está sucediendo ahorita entre Norma y tu servidor, entre tú que estás viendo este video en diferido y tu servidor, es justamente el Espíritu Santo en práctica, pues. Porque mi maestra de un curso de milagros dijo esa definición. El Espíritu Santo es la curación entre hermanos. Entonces, cuando estamos ahorita reunidos para percibir con amor algo que he estado percibiendo erróneamente, ya estamos usando al Espíritu Santo. Y las frases que te dije, te las paso de nuevamente por si quieres anotarlas, son, perdono esto y lo veo de otra forma. Por encima de todo, quiero ver esto de otra manera. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarme a percibir con amor. Elijo ver esto con los ojos de Dios. La última es súper poderosa. Elijo ver esto con los ojos de Dios. Imagínate recordarte todo el tiempo. Estás percibiendo erróneamente, tú sabes, de inmediato te das cuenta cuando percibes erróneamente porque sientes en tu cuerpo estrés, sientes el estómago contraído, sientes pesadez, sientes malestar. Eso es el ego. Entonces, en cuanto te caches en ego, di desde el silencio, desde la quietud, desde esa mente en paz, haz una pausa, respira profundo
Cierra tus ojos. Elijo ver esto con los ojos de Dios. Es instalar al Espíritu Santo con esa frase. Es decir, elijo en este momento dejar de ver al mundo con los ojos del ego y empezar a hacer uso de la visión. Y cuando digo la visión es con letras mayúsculas, la visión. Entonces, esto es un cambio de percepción y esta es la clave de la inteligencia emocional. No puedo cambiar mis traumas, no puedo cambiar mi pasado, pero sí puedo darle un nuevo significado. Y ese nuevo significado proviene de una mente recta, de la mente recta que es la mente de Dios. Si no proviene de una mente recta, sigue siendo del ego. Y cuando sigo usando al ego, el ego quiere más respuestas, quiere cuestionar, quiere culpar, quiere describir, quiere... Ay, qué flojera. No tiene fin, no tiene llenadera el ego. Y me he pasado en terapias en las cuales yo he escuchado a personas que quieren respuestas. ¿Por qué mi papá me abandonó? ¿Por qué mi papá me hizo esto? ¿Por qué me violaron? ¿Y por qué esto? ¿Por qué quién sabe qué? Y ese por qué te lleva a más resentimiento. En lugar de perder tiempo en el por qué no decir no sé y todo trabaja para el bien? Ese no sé y todo trabaja para el bien es mucho más efectivo a seguirle dando más herramientas al ego de seguir en historias. Acuérdate que el ego se alimenta de historias entre lo que pasó y lo que podría pasar. Entonces, este es uno de los tips más importantes que te paso al costo por si los quieres usar. Pasamos al siguiente punto de inteligencia emocional. La forma más rápida de darle la vuelta a la tortilla es diciendo no sé y todo trabaja para el bien. Estas dos frases las uso en cuanto tengo un problema difícil. Haz de cuenta que se me viene una torre fuerte de dinero, no sé, y todo trabaja para el bien. Incluso lo he dicho, te voy a poner un ejemplo rapidísimo para que veas cómo lo usé la otra vez. Un día iba en mi bici a hacer ejercicio, me puse a hacer front tenis ahí en el estadio de aquí de Puerto Vallarta y había un borrachito que era vagabundo. Se notaba a leguas que era vagabundo porque traía todo su cuerpo así todo chamagoso. Ya sabes cómo están los vagabundos, no tengo que describirlo. Con su caguama, la típico vagabundo, ¿no? Entonces me dice, no estaba borracho, estaba bien. Me dice, oye, necesito, si te es posible que me enseñes las reglas del frontón. Siempre me ha dado curiosidad jugarlo, pero no me atrevo y no tengo raqueta, pero quiero preguntarte cómo se juega. Entonces ya le expliqué y yo iba a ir a un mandado, haz de cuenta que iba a ir a un mandado que me iba a tomar como unos 20 minutos al mercado. Entonces le dije, te presto mi raqueta y mi pelota para que juegues mientras yo voy al mercado y regreso. ¿De veras? Así me dijo, ¿de veras? ¿Confías en mí? Le dije, sí, confío en ti. Genial. Entonces, esa raqueta es de las más caras que he comprado. Es una Babolat que usaba Rafael Nadal. No sé si cuesta 3,000 pesos o más, pero cuesta algo de dinero. Entonces yo le dejé mi mejor raqueta, me fui al mercado y cuando regresé, ¿qué crees, Norma? No estaba el vagabundo, no estaba. Entonces yo me puse medio tristón, medio tristón y mi mente empezó a hacer historias de volada. Así, "Tú la regaste, no debiste haber confiado en él, bla, bla". Y luego en ese momento dije, no sé, todo trabaja para el bien. Llego a la casa y en la casa me topo con Matías, mi hijo. Le platico toda la situación. Y él de volada me juzgó y me dijo, ¿por qué se la prestaste? Era un vagabundo, no debiste haberle prestado la raqueta buena, bla, bla, bla. Y ahí le dije a él, y casi no lo digo, pero le dije, Matías, todo trabaja para el bien. Siempre le repito a Matías eso porque quiero que se lo lleve como un legado o una herencia de mi parte. Esa única frase. Tal vez no aprenda el curso de milagros, pero que si se lleva esa de todo trabaja para el bien, va a ser un grandísimo herramienta para que logre superar muchas adversidades. Porque es darle la vuelta a la tortilla rápido, todo trabaja para el bien. Entonces, yo cuando se la dije me mentó la madre, pero no me la mentó literalmente, me dijo, nah, así me dijo, nah, todo trabaja para el bien. Así como diciendo, estás bien pendejo, o sea, no me dijo eso, pero cuando lo hizo así, o sea, como diciendo, estás güey, o sea, ¿cómo se te ocurre decir todo trabaja para el bien ahorita, ¿no? Y así me dijo, nah. Y ya se fue, y yo
Me fui en la moto junto con él, porque me dijo, es más, te ayudo a buscarlo al borracho, porque siempre los del Escuadrón de la Muerte, así se les dice a los borrachitos de la zona, andan por ahí por el estadio generalmente. Entonces me dijo, oyes, vamos haciendo algo, te acompaño, vamos a buscarlo. Entonces, vamos los dos y lo buscamos. Y en ese momento, en cuanto yo agarré para un lado y él agarró para otro lado, me manda un mensaje y me dice, ya lo encontré. Y en ese momento dije, yes, todo trabaja para el bien, ¿no? Entonces nos reunimos junto con el vagabundo y él nos explicó que tenía muchísima sed, que no era porque se la quería robar, es que se fue a la tiendita por una agua y por eso se fue, pero que en ningún momento, así le dijo a Matías, porque me lo platicó luego, me dijo, él me compartió que en ningún momento pensó en robársela porque él nunca le va a hacer daño a alguien que le hace un bien. Así lo dijo el vagabundo, dice, yo nunca le voy a hacer daño a alguien que me hace un bien. Entonces, me conmovieron sus palabras. Fui a la casa por otra raqueta que nos regalaron, que nunca usamos, y se la regalé y le compré también una pelota para que pudiera empezar a jugar. Y me dijo, ¿en serio? Y dijo, sí. Y me dio 130 pesos, que es lo único que tenía. Y yo le dije, no, no es necesario. Y me dijo, no, yo te los quiero dar porque quiero que, pues, tan siquiera el costo de la, del en- del en- le puse un grip, que es lo que va alrededor del puño, y le compré la pelota y entre las dos eran 130 pesos. Entonces dije, mira, con lo que me diste exactamente lo que costó el grip y la pelota. Ah, perfecto. Entonces él se sintió bien al darme los 130 pesos, yo me sentí bien al recibirlos. Él me agradeció, Matías observó toda la dinámica y ahí se dio cuenta, él y yo, porque yo también, que todo trabaja para el bien y que todas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Esa es otra lección de un curso de milagros por si quieres anotarla. Cada vez que tu ego quiere hacer historias, di, todas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Esa es una medicina para el ego fabulosa. Todas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Esa es la anécdota del todo trabaja para el bien. Si quieres compartir algo hasta ahorita, Norma, adelante, Norma. Sí, yo quiero compartirte que de hecho yo te conocí en las redes justamente en una ocasión en la que yo estaba pasando por una etapa pues difícil en mi vida y tenía mucho miedo, que es parte de estas experiencias negativas que tú comentas. Y tenía mucho miedo y entonces busqué en el YouTube un audio para meditar eh, por miedo y me encontré un video tuyo y en esa etapa tan difícil de mi vida no podía dormir. Y entonces yo escuchaba tu audio una, dos veces y me quedaba dormida. Y era la única forma en que yo podía conciliar el sueño, escuchando tu audio, escuchando esa meditación. Y algunas veces de pronto todavía la escucho. Y justo esto que el tema que estás tratando hoy es un tema que para mí está, bueno, o sea, de verdad que el Espíritu Santo lo puso y te puso hoy en este momento, en mi aquí y mi ahora, porque es el tema con el que en este momento estoy lidiando, ¿no? Y saber que esto que está sucediendo, pues es una lección que Dios quiere que yo aprenda, pero también saber que esta frase tan bonita de no sé, no sé, todo trabaja para bien. Y efectivamente es quitarle ese peso emocional que me hace pensar tantas cosas, pero que me hace que se contracture mi cuerpo del estrés, del miedo. Eh, totalmente cierto. Todo actúa para bien y lo estoy viendo en este momento. Gracias.
Muchas gracias por acompañarme, Norma. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces con el tema de inteligencia emocional. O aparte de darle la vuelta a la tortilla, dice aquí, no hay nada que perdonar, solo hay algo que... ¿Qué crees que completa esta frase, Norma? No hay nada que perdonar, solo hay algo que... Pues solo hay que observar la verdad, hay que Mm, alejarnos de esos sentimientos negativos, hay que alejarnos del miedo y pedirle al Espíritu Santo que nos permita ver solo la verdad. ajo. Y lo has dicho lo mismo, pero con otras palabras. Yo le puse aquí comprender y comprender es justamente ver la verdad. Exactamente. Te voy a explicar ahora qué onda con comprender. Hay un cuento que te voy a contar porque la mejor forma de aprender es por medio de los cuentos, es mi experiencia. Había una vez una niña que se junta con su mejor amiga en la primaria, estaban en primero de primaria, tenían 7 años. Y su mejor amiga creía en las brujas y le dice a su amiga Claudia, Claudia, ¿sabías que por tu casa vive una bruja? No, ¿en serio? Sí. ¿Dónde? Dice, mira, a 3 cuadras de tu casa, en la calle Jaime Nuno, esquina con Merced, ahí en la mera esquina, hay una casa amarilla que tiene unos perritos. Ah, sí, sí, lo ubico, Merced y Jaime Nuno, sí, ya me acuerdo. Sí, una casa, sí, ya me acordé, unos, French Poodle. Sí, sí, bueno, pues ahí vive la bruja. Cuidado porque te puede secuestrar y esa bruja te puede matar y hacer cosas feas. Entonces, no, no se te vaya a ocurrir nunca entrar a su casa. Ok, ok, no lo voy a hacer. Pero ya sabes cómo es la curiosidad, ¿no? Entonces la niña pasa por esa casa y se queda observando, ve a unos perritos French Poodle, no se contiene, empieza a acariciarlos por fuera, mete las manos así por la reja y empieza a acariciarlos. En eso sale la señora que tenía aspecto de bruja, totalmente similar a una bruja, y sale corriendo porque efectivamente dijo, me va a secuestrar. Y cuando llega a su casa le platica la situación a su mamá. Su mamá le dice, a ver, ¿dónde está? En Jaime Nuno y La Merced. Ah, no, no, no es ninguna bruja la señora Carolina. Es una amiga mía desde la infancia y sí, efectivamente tiene el aspecto de una bruja, pero no es una bruja. Yo la conozco desde hace muchos años, incluso tiene un programa de radio de ángeles. El programa de radio que nos gusta todos los sábados es Semero. Ay, ¿cómo puede ser posible? Voy a ir a pedirle disculpas. Sí, vele a pedir disculpas, dile que le mando muchos saludos. Entonces va Claudia con la supuesta bruja, toca a la puerta, se presenta, le dice, soy Claudia, hija de Claudia González, y vengo a disculparme por mi reacción hace un momento cuando corrí. Pensé que usted era una bruja. Así le dijo sinceramente. Y le dice, no te preocupes, ya estoy acostumbrada y pues no me sorprende. Mi aspecto físico nunca me ha ayudado. Pasa, ¿quieres pasar? Dice, sí, adelante. Bueno, ya pasa, le empiezan a platicar y en ese conocerse mutuamente, existe la comprensión. Fíjate qué interesante. El perdón proviene del conocimiento. No puedes perdonar algo que no conoces primero. Entonces, esta comprensión que hubo de la niña, de la bruja, empezó a platicarle a la bruja que desde niña ella fue sujeto de bullying, bla, 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 que toda su vida sufrió muchísimo por su aspecto físico, pero que eso la orilló justamente a empezar a estudiar sobre angeloterapia y se volvió muy buena y ahora ayuda a muchas personas a través del programa de radio que se sienten muy a gusto en la radio porque no pueden ver su físico y que ahí es su voz la que transmite el amor. Entonces ya después de todo ese rollo, la niña pudo comprender y perdonar la percepción errónea que tenía de esta bruja. Y ahí termina el cuento. Bueno, pues, ¿a qué viene esto y qué tiene que ver con la inteligencia emocional? La inteligencia emocional se puede acelerar muchísimo con la ayuda de las constelaciones familiares. Esta es mi experiencia, no significa que las constelaciones familiares sean la única forma de sanar, pero sí existen muchas personas que han asistido a constelaciones familiares que van a
secundar lo que voy a decir ahorita y es que es la forma más rápida de sanar cualquier situación traumática. ¿Por qué? Porque es una forma muy rápida de conocer, entender, comprender y liberar en ese orden. Haz de cuenta que en constelaciones familiares, si tienes un problema fuerte con tu mamá, pues vas, eliges a alguien del grupo para que represente a tu mamá, ya sea en primera o en tercera persona, observas la dinámica y en esa observación existen, justamente en la observación es cuando te caen los lingotes porque estás observando la dinámica familiar que inconscientemente has estado tan, pero tan metido en esa dinámica familiar que todavía no logras verlo por fuera. Es hasta que lo observas como un testigo cuando te das cuenta. A veces estás metido tanto en la Matrix que te has identificado tanto con tu personaje que no puedes verlo. Es hasta que en una constelación familiar observas a alguien más que tiene la misma situación que tú y dices, ay, qué pendejo estoy. O sea, ¿cómo puede ser posible que he estado haciendo esa pendejada por tantos años? Pero hasta que lo ves en tercera persona es cuando te caen los 20. En primera persona no lo entiendes. Hasta que lo ves en tercera persona, así desde lejos, dices, ay, güey, ya entendí la dinámica de manipulación, de codependencia, de dependencia, de adicción, lo que sea, ahí lo ves reflejado en esa dinámica de observación de tercera persona. Entonces, es muy poderoso constelaciones y es la forma más rápida de que te caiga esa pieza del rompecabezas que te hacía falta para entender, conocer, entender, comprender y perdonar algo. Y te platico una anécdota real de algo que sucedió en constelaciones familiares con una paciente hace poco, sin decir su nombre. Me pide que yo represente a el papá, sí, el papá. El papá que es muy malo. Y cuando digo malo es malo, no voy a decir muchos explicación de lo que le hacía el papá a la hija, pero era malo, de esos que pegan y pegan fuerte y no expresan emociones y son de esos papás machistas, ¿no? Entonces era ese tipo de papá. Y la pregunta que me hacía a mí, la paciente, yo representando a su papá, era, ¿por qué si mi abuelo es tan bueno, por qué tú saliste tan malo? O sea, tu papá no era malo, tu papá era muy bondadoso, ¿por qué tú saliste malo? ¿Por qué tú eres tan malvado? No logro entender por qué tú eres tan malo. Y de la nada me llegó en constelaciones, me llegó así como intuición decirle esto. Es que yo soy la reencarnación de un familiar que hizo algo malo y como no fui incluido en la familia, fui apartado y rechazado, ahora me toca representar a este familiar reencarnado en esta ocasión como la oveja negra de la familia. Y dije, puedo haber sido un asesino, puede haber sido algo muy feo, por lo cual me excluyeron y en esa exclusión hubo un pendiente que atender en esta encarnación. Y ahora me tocó ser la oveja negra. ¿Y sabes qué pasó? Que pasó del drama de esta paciente al entendimiento y le cambió de volada el tono de voz. Del tono de víctima de mi, en cuanto el Espíritu Santo, porque ni siquiera me voy a dar el crédito yo, porque me llegó así por intuición decirle eso, en cuanto me llegó eso, se lo dije, ella dejó de hacerse la víctima y dijo, gracias papá, ahora entiendo. Ese, ahora entiendo, es justamente el cambio de percepción. Y ese cambio de percepción se llama perdón. Eso es el perdón. Entonces, esto de las constelaciones son magia pura. Este ejemplo te lo di, pero hay muchos más milagros que han sucedido en constelaciones que me sorprenden. No sé si tú has asistido a alguna constelación, Norma. Creo que no está, no puede, está ocupada ahorita. Bueno, vamos a continuar. El siguiente punto que quiero compartirte es cómo puedo sentir constructivamente el enojo. Y para esto hay otro cuento. Me encanta contar cuentos. Había una vez una pareja que se llevaba muy mal, se peleaba constantemente y sus hijos pagaban las consecuencias. Sus hijos estaban mal en en la escuela. Uno era bulero, por no decir la otra palabra con la C,
y el otro era víctima del bullying, o sea, eran dos hijos que habían agarrado rumbos distintos, pero los dos estaban muy mal. ¿Por qué? Porque los papás estaban dándoles el ejemplo de golpearse, de siempre golpearse con palabras, con físico, estaban muy neuróticos los dos papás. Y como este cuento es de la época medieval, pues en la época medieval no había psicólogos, no existían los psicólogos ni los terapeutas en la época medieval, pero sí existía una bruja sabia, entonces van con la bruja sabia que vivía, por cierto, allá en la punta de la colina, en una montaña muy alta. Y se van los dos en su carreta. Llegaron en la carreta allá a la cueva de la bruja. Y la bruja, después de escuchar todo el asunto de que se llevaban muy mal, que se peleaban constantemente, de que sus hijos estaban muy problemáticos en la escuela, que estaban con baja autoestima y todo eso, y que ya querían cambiar, les dice la bruja muy fácil, dice muy fácil, esto se arregla muy fácil. Mañana o pasado o cuando se empiecen a pelear, antes de que continúen su pelea, se me vienen corriendo hasta aquí, hasta la cueva. ¿Cómo, cómo, cómo? Dice, sí, corriendo. Pero nosotros estamos muy gorditos, no hacemos ejercicio, no podemos correr. Bueno, se me vienen caminando rápido, pero lo más rápido posible, nada de que vamos a caminar despacito, a pasear, nada. Se me vienen caminando rápido. Ok, ok. Pero no quiero que discutan en el camino, no quiero que hablen en el camino. Quiero que simple y sencillamente caminen lo más rápido posible hasta la cueva. Y se traen su agua porque van a llegar bien, bien cansados. Sí, sí, ya vemos, está bien empinada la subida. Muy bien, pues así será. Al día siguiente, no pasó ni siquiera un día, al día siguiente, en la mañana siguiente, justo cuando le estaban haciendo desayunar a los niños para ir al colegio, después de dejar a los niños, empezaron a pelear otra vez la pareja esta, y es cuando los dos recordaron la instrucción de la bruja. Así que en lugar de seguir discutiendo, se pusieron sus tenis, sus chanclas, porque no había tenis en la época medieval. Se pusieron sus chanclas y empezaron a caminar rápido, lo más rápido posible hasta llegar con la bruja. Como era un trayecto de 5 kilómetros, ellos no hacían ejercicio y aparte de su vida, pues se les hizo eterno. Y cuando llegan ahí a la cueva, justo cuando la bruja los recibe, les pregunta a la bruja, ¿cuál es el problema? Y ambos responden al unísono, ninguno. Y ahí se acaba el cuento. Una forma constructivísima de gestionar el enojo, en mi experiencia, es el ejercicio. El ejercicio libera mucho estrés y cuando te liberas del estrés, te liberas del enojo. Entonces, gran parte de mi terapia durante la niñez fue el ejercicio. Bendito Dios, mi papá y mi mamá me inculcaron mucho el deporte y yo creo que como no había terapia en mi época, porque soy de los setentas yo, pero sí había deporte. Entonces, qué bendición el que pude en el deporte tener a mi terapeuta más efectivo. Entonces, eso es una forma de gestionar el enojo. ¿Qué otras formas de gestionar el enojo? Bueno, pues tienes el arte, tienes la música, tienes la danza. Hay gente que gestiona incluso en el karaoke. ¿Cómo qué otras formas de gestionar el enojo tú conoces, Norma? Puede ser escribir, meditar, la meditación es importante, orar también es otra forma para mí de hacerlo. Genial. Has complementado muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues no voy a perder más tiempo diciéndote que se puede también gestionar la tristeza, el miedo, la culpa. Ya lo dijimos. El chiste es usar al Espíritu Santo para que nos inspire para tener formas constructivas de gestionar las emociones que se quieren reprimir. O sea, que se están a punto de reprimir, en lugar de reprimirlas, no, exprésalas. Una forma que me causa mucha gracia y que la mera verdad yo admiro mucho es la de los comediantes. Los comediantes, o sea, ¿cómo es que pueden sacar sus secretos más íntimos de pareja, de problemas económicos, problemas de salud? Todo lo hacen broma. Y a mí la mera verdad se me hace una terapia extraordinaria, ¿no? Reírte de tus desgracias, hacerlo un stand-up. Entonces es una forma constructiva y aparte ganan dinero.
No manches, o sea, qué chulada, ¿no? Que te paguen por platicar tus desgracias y reírte de ellas. Otra forma muy importante de gestionar las emociones negativas es por medio de el box. Una persona que me parece extraordinaria es Julio César Chávez. Su vida fue muy fea, muy, muy fea. O sea, su mamá, su papá estaban bien loquitos. Y él cuando se agarraba a trancazos en la secundaria, pues se metían broncas con papá, con mamá. Aparte de que ya eran medio neuróticos sus papás, pues imagínate recibir el regaño adicional por pelearte, ¿no? Porque ya te van a expulsar de la secundaria. Hasta que un día, un maravilloso día, le dicen, oye, Julio, no te pelees de a gratis. Dan dinero por pelearte en el box. Mejor métete a box. Y luego dicen, ¿en serio? Ahí en Tijuana. Y sí, en serio. Entonces se fue a Tijuana ahí a un gimnasio de box. Se empezó a entrenar y mira, lo demás fue historia, ¿verdad? Se volvió en el mejor peleador de la historia de México, con casi 100 peleas invicto. Todo gracias a que gestionó ese enojo en sus peleas. Todos los demonios que tenía Julio César Chávez los sacó en cada una de sus peleas. Esa represión de que no pudo X, Y o Z, en lugar de usarlo de forma destructiva, lo canalizó de forma constructiva. De que se metió en las drogas y después de todos los detalles, ahora sí que adicionales que tuvo en su vida, bueno, eso fue por otra razón, pero que gestionó adecuadamente su enojo totalmente. Otro ejemplo maravilloso de cómo gestionar la tristeza en creatividad es Juan Gabriel. Juan Gabriel, tú sabes su historia porque eres mexicano tal vez. Juan Gabriel, su mamá no tuvo una relación muy buena con su mamá, lo metieron a una casa hogar desde muy chiquito. Él estuvo en la cárcel por un delito que no cometió por un año. En fin, fue bulleado muchísimo por su homosexualidad. En fin, fue una vida espantosa y que pudiésemos decir tenía todas las razones para deprimirse y ser una víctima durante toda su vida. Pero ¿qué crees? Él decidió darle la vuelta a la tortilla y empezó a gestionar toda esa tristeza en más de 1000 canciones compuestas por el Divo de Juárez, por Juan Gabriel. Qué maravillosa forma de gestionar la tristeza. Ha hecho vibrar como no tienen idea a tantas personas. Yo asistí a un concierto aquí en Vallarta y he visto sus conciertos en la tele. Qué maravillosa forma de gestionar la tristeza, el miedo, el enojo, todas las emociones, entre comillas, negativas, de una forma constructiva. Tu servidor, voy a hablar un poquito acerca de mí. Todo esto que estoy haciendo, todo esto que estoy haciendo en la Escuela de la Felicidad es gestionar mis emociones. Todos los talleres que doy, constelaciones familiares, el taller Ave Fénix, incluso los talleres que doy de meditación, de ascensión, todos esos son para gestionar mis emociones. ¿Y sabes qué? Es una forma constructiva de poner a raya al ego. Si yo no estuviera constantemente haciendo estos talleres y este servicio, me volvería loco. Como dice una amiga mía, tengo suficientes alumnos para no volverme loco. Entonces sí, definitivamente el dar servicio, el estar ocupado, la terapia ocupacional también es una excelente forma de gestionar las emociones constructivamente. Vamos a ver qué más puse en el PowerPoint. Ok, esta parte es importante. Date permiso de sentir diciendo no sé. Date permiso de sentir diciendo no sé. Hay muchas personas que me llegan a terapia y me dicen, Neto, yo soy muy emocional, tengo desarrollado la clarisensación. Yo ni sabía que había clarisensación. O sea, soy clarisensitivo, ¿no? O sea, en lugar de clarividente o clariaudición, o sea, son clarisensitivos. Y yo, ah, canijo.
sea, que son demasiado sensibles, emocionales, ¿no? Entonces, yo les digo, ok, en tu caso, lo que se necesita es parar la emoción. O sea, porque las personas que son demasiado emocionales tendemos a hacer historias con las emociones. Entonces, ¿qué se hace si tú eres una persona que tiende a caer en depresión o mucha tristeza o ya no sabes parar las emociones? En esos casos, lo que se sugiere es decir, no sé, y seguir dándote permiso de sentir. Por ejemplo, hay veces que yo escucho una canción que me hace llorar. Yo como sé que la emoción hay que sentirla cuando la siento, o sea, cuando estoy sintiendo la emoción es el mejor momento para sentirla. Entonces digo, date permiso. Y empiezo a llorar. Y mi mente empieza a hacer historias, como suele hacerlo siempre. Y mi mente me puede decir, ¿por qué estás llorando? Eh, esa canción no debiste haberla puesto. Te está haciendo vibrar bajo. Bla, 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 bla. Y empieza ahí la historia del ego, ¿no? Ya sabes que se agarra un rollo totote. Entonces, en ese momento, para evitar que la historia continúe, yo simplemente voy a decir, no sé, date permiso de sentir. Entonces voy a seguir llorando, voy a seguir dándome permiso de sentir porque es importante sacar como una válvula de escape el llanto, pero en ese momento cuando me doy permiso de sentir, vuelve la historia, cualquiera que sea, y a todas las historias las voy a apaciguar con un no sé, no sé, sigue llorando. Si es miedo, no sé, sigue sintiendo el miedo. Si es enojo, no sé, sigue sintiendo el enojo. Cualquier emoción que sientas, di no sé para evitar que haya historias y que el sentir se dé puro. Es como un niño pequeño que todavía no piensa porque todavía no está condicionado para pensar. Como no está pensando, su emoción es rápida, se procesa muy rápido. Puede ser que se pelee con el niño de kinder, con un compañerito de kinder, de ahí en el jardín de niños se agarran a trancazos. Y si un adulto no se mete, esos dos niños van a llorar por 5 minutitos y después de 5 minutitos van a volver a ser los mismos amigos de siempre. ¿Qué pasa esa misma situación con los adultos? ¿Qué pasa cuando dos adultos se pelean? Cuando dos adultos se pelean, generalmente hacen historias. Ay, me dijo, ay, ese hijo de su tal por cual me dijo, y me la va a pagar, y por esto, y por esto, y por esto. Él me ha hecho eso en el pasado también, y él no ha sanado porque no ha ido a terapia. Yo le he dicho varias veces que vaya a terapia, y ahí está la historia. Y esa historia es justamente como echarle crema a los tacos. Es echarle de tu cosecha y es hacer más grande el problema y eso es un barril sin fondo. Porque para el ego nunca hay suficiente. Entonces la pasa haciendo historias, historias, historias y no terminan jamás. Entonces para evitar eso, el no sé es la clave. No sé y sigue te dando tu permiso de sentir. Es un tip que también me ha funcionado mucho. Ya me lo acabamos. El siguiente es, no era enojo, era falta de... ¿Qué crees que completa esa frase, Norma? No era enojo, era falta de... La falta de conocimiento. Muy bien, muy bien. ¿Sabes qué puse también? De que tenía hambre y no he dormido. Como en el comercial de Sneaker, ¿verdad? Que no era hambre, era que te faltaba un Sneaker, ¿verdad? Sí, Te platico una anécdota divertida. Un sí, día, un amigo que se llama Juan Carlos cumple años y me habla Gaby y me dice, oye, es cumpleaños Juan Carlos para que le hables. Y yo no había dormido, tenía sueño, estaba con dolor de cabeza. ¿Sabes que da jaqueca cuando no duerme? Y aparte no había comido, entonces le digo, no, él ni es mi amigo, es un conocido, le dije. Y tanto Gaby como Matías se enojaron, así como que, ¿qué le pasa a mi papá? Entonces ya después llegué a mi casa, me puse a dormir, comí, y ya después de que me eché mi siesta de 1 o 2 horas, me levanto, le hablo a Juan Carlos, lo felicito y les mando un mensaje por WhatsApp y le dije a Gaby y a Matías, ah, ya felicité a Juan Carlos. Ah, y no era enojo, era falta de sueño y hambre.
Entonces, una forma muy fácil de gestionar las emociones es descansando adecuadamente, alimentándote adecuadamente, haciendo ejercicio. Esas tres formas son maravillosas para que tu cerebro esté funcionando correctamente. Si no tiene los químicos correctos, no puede procesar las emociones. Si no has descansado lo suficiente, si no te has alimentado correctamente, si no has hecho tu ritual para estar en paz, no puedes gestionar emociones correctamente. Entonces, ese es el último tip con el cual quería terminar esta charla. Y te agradezco, Norma, que me hayas acompañado durante este taller de inteligencia emocional. Muchas gracias a ti. Bendiciones y que tengas un hermoso día. Gracias igualmente. Bye bye. Bye.